Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. Son las 5 de la tarde, agosto 11, y partimos con nuestro escuchatorio de nuestra voz. Gracias a todos y todas por hacer posible este encuentro viniendo, y sobre todo a nuestros panelistas que las vamos a presentar en un minuto. Antes de partir me presento, mi nombre es Susana Claro, soy profesora de la Escuela de Gobierno y quiero repasar con ustedes, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, y quiero repasar con ustedes qué y cómo nos organizaremos para este encuentro. Primero les cuento que sus micrófonos están silenciados y los mantendremos así para poder concentrarnos en la conversación con nuestras relatoras de hoy. Por supuesto que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios por el chat. Estamos atentas desde distintos lados, ya sea por YouTube o por el Zoom. Hemos reservado un espacio al final de este encuentro para responder sus preguntas y reflexionar más con nuestras panelistas. Finalmente, contarles que estamos transmitiendo este escuchatorio en vivo por YouTube y posteriormente lo disponibilizaremos a través del mismo canal. Junto con otros, ahí también pueden ir y ver 2 escuchatorios anteriores, de los cuales llevamos, creo que 8 si no me equivoco. Ustedes habrán preguntado quiénes somos, quién los invitó y por qué esto es un escuchatorio. Nosotras somos Nuestra Voz, somos un proyecto colaborativo de varias instituciones y de mujeres y voluntarios que a raíz del estallido social de octubre del año pasado desarrollamos la primera plataforma digital y de opinión ciudadana que utiliza inteligencia artificial para recoger las voces de todas las mujeres que viven en Chile. Y recogemos las voces de las mujeres en Chile porque creemos importante que nos escuchemos, que nos conozcamos, que nos miremos, que sepamos quiénes somos, que sepamos de nuestras necesidades y que estamos aquí compartiendo este mismo territorio, y que todas las situaciones que vivimos cada una deben, ojalá, sean oídas por todos, conocidas y trabajadas para que juntas aseguremos un país que nos acoja a todas. Por eso la invitación de hoy es a escuchar y a conectarnos. Hoy, en medio de esta crisis sanitaria, estamos preocupados principalmente por lo que están viviendo las mujeres que se encuentran privadas de libertad, y hoy por eso queremos escuchar y reflexionar con las protagonistas en este tema. Les voy a contar un poco del contexto para que sepan de este grupo de mujeres en las que queremos escuchar hoy día. En el mundo, los sistemas penitenciarios fueron diseñados por hombres y para hombres, y por lo tanto se les pone muy poca atención a las mujeres que han tenido que participar de este proceso. Y sobre todo también muy poca atención al proceso de reinserción que la tienen las mujeres una vez que cumplen sus tiempos en estos procesos. ¿Quiénes son las mujeres recluidas en Chile? En nuestro país la población femenina recluida es menos del 11% de toda la población recluida, pero el porcentaje de encarcelamiento de mujeres ha aumentado mucho más rápido que el de hombres desde los 90. Los delitos se relacionan principalmente con temas de drogas y delitos contra la propiedad, que son delitos principalmente motivados para autofinanciarse, en mi opinión, y por esto no nos sorprende que sean principalmente mujeres con menores recursos económicos las que se encuentran en esta situación y las que están privadas de libertad en este minuto. Son mujeres con historias de vida de marginalidad y vulnerabilidad que muchas veces nos olvidamos de escuchar. Un área que se piensa poco en este contexto es la maternidad. Hay más del 90% de las mujeres que están en prisión hoy son madres, y los niños solo pueden quedarse con ellas hasta que cumplen los 2 años de edad. Entonces, ¿qué pasa con la maternidad en esta situación? En general, cuando un hombre es privado de libertad, los hijos quedan al cuidado de la madre, no es de sorprenderse, pero menos de la mitad de las madres encarceladas reporta haber dejado a su hijo con su padre biológico. Generalmente ellos se quedan al cuidado, los niños y niñas se quedan al cuidado de abuelos maternos o paternos, o sea, maternos o abuelas o abuelos, y esto genera incluso que a veces se desplacen a nuevas localidades, quedando aún más lejos de la madre. Como la literatura señala, los hijos constituyen una preocupación para la mujer y esto aumenta el estrés y la angustia que están viviendo en este contexto. El estigma de haber cometido un delito se suma al haber quebrado lo que se esperaba de ella como madre, y así cuando la mujer sale no solo debe hacerse cargo de sí misma, sino de sus hijos e hijas que han sido alejados de ella.
Para responder, a esta situación y a la reinserción en general, se han realizado en los últimos años algunas políticas penitenciarias que tomen en cuenta la perspectiva de género y respondan a las necesidades específicas de la mujer que sale en libertad. Pero aún tenemos mucho que hacer. Y para poder hacer esto de la mejor manera posible, tenemos que conocernos mucho en más profundidad quiénes son, qué viven y qué necesitan las mujeres que pasan por estos procesos. Por eso queremos hoy que conozcan estas realidades y a 3 mujeres fantásticas que les voy a presentar en este minuto. La primera mujer es la hermana Nelly León. Ella es religiosa del Buen Pastor, capellana de la cárcel de mujeres de San Joaquín y fundadora y presidenta del directorio de la Fundación Mujer Levántate. La frase "en Chile se encarcela la pobreza" fue una de las frases célebres luego de la visita del Papa Francisco, que fue pronunciada por la hermana Nelly en la visita del Papa al recinto penitenciario de San Joaquín. La religiosa ha trabajado cerca de 20 años en cárceles de mujeres y 13 años específicamente en la de Santiago. Luego tenemos a Pilar Larroulé. Ella es profesora del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Es doctora en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y sus áreas de investigación se enfoca en el encarcelamiento y sobre todo en la reinserción social, con un foco especial de género. Janet Zurita es nuestra tercera panelista, y ella fue conocida por realizar el discurso frente al Papa Francisco en la primera visita que éste realizara a una cárcel de mujeres en Chile. En este discurso, Janet pudo relatar su vida marcada por la cárcel y la iglesia al haber conocido a la hermana Nelly León. Ella está condenada a 15 años de prisión, pero hoy está actualmente en reclusión nocturna en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, y nos tiene ahí una historia que contar, porque justo le tocó este periodo en el minuto en que comienza la pandemia. Hoy se encuentra sacando su título en estética profesional en el Instituto AIEP, y bueno, su expertise nos comentaba que ha aprendido mucho de todo lo que tiene relación con estética, y ahí ella nos puede contar también sobre esta experiencia. Entonces vamos a conversar ahora, a comenzar con la conversación. Y quería partir primero preguntándole a la hermana Nelly, que está con sus pies en la tierra, como se dice, todos los días desde antes de la pandemia, pero en especial queríamos saber, Nelly, cómo han vivido la situación ahora en pandemia dentro de la cárcel de mujeres donde tú trabajas, y si sabes también de las otras cárceles, cómo ha estado la situación. Entonces, hermana Nelly, te doy la palabra para que puedas tú conversar. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las que nos están escuchando, nos están viendo por las distintas redes. Contarles que sí, efectivamente, ¿se equivocó Susana? No. Llevo 21 años vinculada a la cárcel, 16 acá en Santiago. La fundación va a cumplir 13. Y bueno, y efectivamente la pandemia, bueno, nos tocó primero la crisis social, que fue bien tremenda también, que afectó harto la vida de las internas y también de los funcionarios y funcionarias de gendarmería. Luego la crisis sanitaria, que nos llegó fuertemente, y es ahí donde con el discernimiento y la ayuda de mi comunidad decidí quedarme en la cárcel a vivir, a hacer cuarentena con las mujeres privadas de libertad, así que puse mi oficina como dormitorio, y ahí estoy. Hoy día justamente estoy en otro sitio porque me voy yendo a San Felipe a descansar unos días a mi comunidad. Contarles que nosotras en la cárcel de mujeres, junto al alcaide y todas las funcionarias y funcionarios, nos fuimos organizando poco a poco para afrontar el tema de la pandemia. Quizás viéndolo bastante lejano, ¿eh? Yo creo que por ahí por febrero, no, si va a ser un caso, no, si no nos va a llegar, pero marzo ya se nos vino así como bien encima. Yo estoy desde el 19 de marzo y ahí ya teníamos habilitado en un patio en la cárcel, hay muchas, las mujeres están segmentadas y un patio se habilitó exclusivamente para acoger a las enfermas de COVID.
nos conseguimos túnel sanitizador, mucho alcohol gel. Aquí no solo trabajamos las que estamos ahí, sino que hay mucha gente más comprometida con la cárcel, voluntariado, gente de buena voluntad, agentes pastorales, mucha ayuda hemos tenido todo este tiempo. Y tratando de fomentar la cultura de la mascarilla, que no es un tema menor en la cárcel. Las mujeres no usan la mascarilla, o es común que tú le digas tu mascarilla y ella va y le pide a otro y se la pone para ir a hablar contigo. O sea, entonces ha sido bien difícil la cultura de la mascarilla, la cultura del lavado de manos. Si bien es cierto, el CPF es una cárcel que no tiene estructura de cárcel, porque eso antiguamente fue un internado del Verbo Divino hasta el año 58, que es cuando las hermanas del Buen Pastor se trasladan ahí. Entonces la estructura permite un poquito más de aire. El punto es que en la cárcel hay hacinamiento, no hay hacinamiento que uno pudiera decir están terriblemente hacinados, no, pero los dormitorios son colectivos, no hay dormitorios individuales donde podríamos pensar que es fácil hacer el distanciamiento social. Eso es muy difícil. Además, las mujeres están acostumbradas a vivir como en colectivo, ¿no? A comer juntas, a compartir la vida, a tomar el mate juntas. Entonces, todo eso es una cultura que es muy difícil de romper. Como les decía, con la ayuda de todos y de todas y de mucha gente de buena voluntad, pudimos tener los espacios preparados para poder acoger. En marzo se contagiaron 2 mujeres de un patio a través de una funcionaria que ella no sabía que estaba contagiada, obviamente. Bueno, ahí empezamos a sacar como la red por donde llegó, y se contagian estas 2 mujeres, y afortunadamente solamente eran 90 en ese patio, se les hizo el PCR a todas, y solamente 2 salieron contagiadas, se aislaron, pasaron 60 días de cuarentena, pero ninguna de las 2 tuvo síntomas mayormente graves. Y luego seguimos muy bien todo un periodo, por supuesto, sin visita a las mujeres. Entonces el no tener visitas se les permitió en las horas de visita que cada interna, la que pudiera, tuviera un teléfono y se les pasan las horas correspondientes a la visita para que pueda hablar con su familia. También se habilitó un teléfono que un voluntario regaló a la cárcel, y con ese se hacen videollamadas una vez a la semana por los distintos patios. Mi propio teléfono pasó a ser público también, apoyando a las mujeres, haciendo videollamadas, conectándolas con sus hijos, que es lo que más le preocupa siempre a una madre, ¿no? El que su hijo, saber cómo está, verlo, no solo escucharlo, verlo. Y eso ha sido súper importante. Y luego, ahora hace poco, desafortunadamente, no sabemos cómo, pero por ahí tenemos algunas pistas, nos llegó un contagio, nada menos que a mi patio, al patio Mandela, y nos contagiamos muchas, se contagiaron muchas. Hasta yo he hecho 2 veces el PCR por lo mismo, y afortunadamente yo no he dado positivo, creo que tengo anticuerpos, pero bien ahí sólido, porque no me ha afectado. Y tuvimos varios contagios, 43 para ser más exacta. Entonces ese patio sacaron las no contagiadas, y ese patio quedó para ahí tratar a las mujeres. Tuvimos mucha ayuda del CESFAN de aquí de San Joaquín, el consultorio de Santa Teresa, que le fueron a hacer los exámenes y se pudieron pesquisar, pero como Dios nos quiere tanto y nos protege, ninguna de las mujeres cayó al hospital. Ya estamos en la fase de salida, así que eso nos tiene muy, muy contenta. Entonces, eso es lo que ha pasado en Santiago. También sé que del voluntariado de la cárcel de nosotros de San Joaquín, hay una voluntaria que trabajaba titánicamente y ha enviado mascarilla a todas las cárceles de Chile, y también hemos hecho campaña de útiles de aseo y se están enviando a distintas otras cárceles también. Han habido otras cárceles complicadas, más que la nuestra, pero no hemos tenido el impacto que se creía que se iba a tener en las cárceles con el tema del COVID. Qué bueno escuchar esa parte positiva dentro de todo. ¿Y qué va a pasar ahora con tu patio? ¿A dónde te vas a ir, Nelly? Bueno, yo ahora voy a descansar unos días. Me quedé cuando recién le hicimos el PCR a las chicas, que hace ya van a ser 4 semanas. Yo estuve ahí cerquita de ellas,
acompañándole, haciéndole todas las tardes limonadas como una mamá, limonada caliente con limón, con miel, los paracetamol correspondientes en la mañana y en la tarde, pero ahora ya están en fase de salida, como te digo, y hoy día yo me siento así profundamente agotada físicamente, pero espiritualmente yo siempre soy muy positiva, estoy muy feliz, creo que la mejor opción de mi vida ha sido hacer cuarentena con las mujeres. O sea, yo las amo profundamente y creo profundamente en que otra oportunidad es posible para ellas. Y en esa línea, ese es justo el tema que queríamos trabajar más en este minuto, que es la reinserción. Y sabemos que es un tema que no está tan trabajado en Chile y que no hay muchas políticas públicas alrededor de este tema. Entonces, Pilar es una académica que estudia este tipo de cosas y queríamos saber, Pilar, si nos podías decir a grandes rasgos cuáles son los desafíos en torno a la reinserción y cuál es el panorama, principalmente en esta línea de la reinserción de mujeres privadas de libertad en Chile. Gracias, Susana. Es difícil hablar de este tema, difícil sobre todo hacerlo con Nelly y Janet acá, o reducirlo a 5 o 6 minutos de conversación, en una conversación que quiere ser conversación, ¿cierto?, de una hora. A mí me parece siempre relevante partir como entendiendo quién es la persona que sale en libertad, quién es la persona que se inserta o se reinserta, ¿cierto?, al medio libre. Yo creo que aquí la frase que dijo la hermana Nelly, que fue citada, de en Chile se encarcela la pobreza, evidentemente es atingente y es importante que la tengamos en cuenta. O sea, toda mujer privada de libertad viene de un contexto de mucha vulnerabilidad, y la cárcel, y esto es súper importante entenderlo, creo yo, muchas veces en vez de compensar esa marginalidad y esa vulnerabilidad, la extrema y la profundiza. Como ejemplo, uno podría pensar las barreras adicionales que se ponen al empleo una vez que una persona salga, o incluso la debilitación o la fragmentación de los vínculos familiares por el mismo contexto de libertad, que hace más difícil la mantención de esos vínculos con los hijos, por ejemplo, o con los padres, hermanos, etc. Dentro de los desafíos, si pensamos ya en el momento de salir, en base a esto, a la investigación que hemos realizado con un grupo también de co-investigadores y colegas míos, emergen como temas relevantes el tema de rehacer los vínculos familiares, el tema sobre todo del empleo. La mujer que sale accede a un empleo que es muy precario, tiene dificultades para acceder a empleo, tiene dificultades para mantener el empleo, pero cuando acceden a algún tipo de empleo, ese empleo es muy precario. Nuestros datos en general muestran que después de un año en libertad, un 70% ha tenido algún tipo de empleo, pero la gran mayoría de esos empleos son empleos por cuenta propia, que han durado un mes o menos. Entonces es de mucha inestabilidad, ¿ya? El desafío de una vivienda, acá es un tema que hay que destacar y aplaudir el trabajo que hace Mujer Levántate, de hecho, que es la casa de acogida que existe, y existe solo en Santiago, para mujeres que salen en libertad. Lo mismo no existe para hombres, por ejemplo, siendo que sabemos que un porcentaje enorme de personas que salen en libertad, hombres y mujeres, tienen dificultades para poder encontrar un hogar estable donde vivir, y también sabemos que el no tener un hogar estable hace más difícil la búsqueda de empleo, hace más difícil la reunificación con tu familia, y hace mucho más difícil el dejar atrás el delito. Y el otro tema que emerge como un tema fundamental es el problema de consumo de drogas, que para muchas de estas mujeres es un problema de salud fundamental, finalmente, y es un problema de salud, no un problema de que tenga que verlo el sistema de justicia, y es ahí donde el sistema de salud no da abasto ni provee tratamiento para quien lo necesita. Y después también tenemos que entender que este proceso, estos desafíos los enfrentan hombres y mujeres de alguna manera, ¿cierto?, que salen en libertad. Pero en el caso de la mujer se inserta también en un contexto que está enmarcado en roles y expectativas que son propias del género y de lo que la sociedad espera de ella. Y ahí el tema de los hijos probablemente, y esta doble como responsabilidad que tiene la mujer en el momento de salir, aparece como especialmente relevante. La mujer sale no solo a tratar de buscar un nuevo camino, para moverse afuera y dejar de delinquir, sino que también para hacerse cargo de otros, porque así lo espera su familia, así lo esperan los suyos, así lo espera la sociedad, que ella se haga cargo de los hijos que están esperándola afuera, que se haga cargo muchas veces de sus padres que ya son mayores, por ejemplo. Esa expectativa es muy fuerte en la mujer, genera mucha presión también, y no se da de la misma manera en los hombres que salen en libertad. O sea, ahí también hay una responsabilidad nuestra como sociedad, ¿cierto?, y como Estado, de ver qué elementos, qué necesitan, cómo apoyamos este proceso. Y la pregunta central que hemos discutido, ¿cuál es la política pública al respecto? ¿Qué es lo que hay? Y yo diría, esta es la gran deuda del Estado, ¿ya? Las mujeres
finalmente el proceso de reinserción descansa, y lo hablábamos justamente con Janet hace unos días, en la mujer y en su acto heroico de moverse fuera del delito, y de mantenerse en eso a pesar de los obstáculos que como sociedad les ponemos, pero, o en sus familias, que son familias que también tienen muchas dificultades. El Estado, yo diría, es el gran ausente. Hay fundaciones que hacen, comillas, la pega, que podríamos hacer todos como sociedad, como Mujer Levántate, como abriendo caminos, abriendo puertas, perdón, pero nos queda corto el acceso, el servicio que como sociedad y como Estado debiésemos estar dando, porque para todos, todo es responsabilidad de todos que mujeres y hombres que están en libertad puedan efectivamente insertarse. De nuevo. Súper buen punto, porque es sorprendente en verdad saber que son principalmente fundaciones. No sé, después Nelly, tú nos cuentas si es que recibes algún tipo de apoyo gubernamental de algún tipo, o son principalmente iniciativas privadas que podrían desaparecer en cualquier minuto. Y todo mientras hablaba la Pilar, yo veía a la Janet que decía, sí, sí, yo creo que la Janet sabe de primera fuente muchas de las cosas que ha contado la Pilar. Y quería que si podías compartir con nosotros, Janet, tu experiencia en esta transición, sobre todo también reviviendo esto que decía la Nelly, que en donde están ustedes se vive muy colectivamente, pero tú en un minuto quedaste súper sola en una de las etapas en las que están, que es la actual, en parte por la pandemia, por otras cosas. Entonces cuéntanos de eso y cómo ha sido la transición. Sí, bueno, cuando dices que quedé sola, claro, quedé sola porque yo partí con mi día de diaria, estoy con beneficio de diaria, de marzo. Justo partió el tema de la pandemia y bueno, dieron un indulto a muchas chicas acá en la cárcel, bueno, en general en todo Chile, que fueron todas menos yo, porque fui la única que quedó acá en el CPF en un piso sola, que tenía miedo de ir a quedarme, que es tétrico estar sola en la cárcel. Así que quedé súper triste, me la lloré, estaba súper molesta con el sistema, y porque se fueron todas menos yo, pues. Así que después estuve como 3 semanas sola y ahí llegaron más chiquillas con beneficio de fin de semana y ahí estoy con ellas. Nuevamente más gente y todo el tema. Pero tuve la mala suerte de estar una libertad durante tanto tiempo. Yo llevo 10 años y algo. Esperé este beneficio con ansia y postulé a los beneficios, postulé a un trabajo, estaba haciendo mi práctica y llego a mi trabajo y me duró ¿cuánto? Como 3 semanas y quedé cesante. Así que ha sido súper difícil salir y poder conllevar este tema, yéndome todos los días a dormir y de poder ayudar a mi familia, a mi hijo, y ese tipo de cosas como que no las he podido hacer. Igual uno siente un poco de frustración porque hay pocas redes, bueno, yo creo que el contexto que está todo el mundo mal, y eso me doy un poquito de ánimo, que está todo el mundo en las mismas. Pero ha sido mucho más difícil que salir en otro tiempo, creo yo. Cuenta, tú tenías un trabajo dónde y cuánto tiempo te organizaste. ¿Cómo funcionó para ti esto de haber conseguido este trabajo y por qué en un minuto se corta más específicamente? Bueno, yo estaba trabajando en Lo Barnechea, en un spa de belleza, y bueno, tuve la suerte de que una persona muy buena me dio el trabajo, que conoce mi historia, y ella decidió ayudarme y ayudarme con el trabajo y darme para poder hacer mi práctica profesional. Y ¿Tu trabajo bueno, qué es lo que era? Perdón, trabajo en el ámbito de la belleza, manicure, pedicure, pestaña, todo lo que tiene que ver con un spa de manos y pies. Y quedé cesante cuando partió el tema de la pandemia, pues cerraron allá arriba, tuvieron que cerrar todo, bueno, como se cerró en todos lados, y ahí quedé sin trabajo. Y así que ahora me he ido reinventando un poco, tratando de hacer ventas esporádicas, con un pequeño emprendimiento, hay el apoyo de la madre que siempre está ahí conmigo, que siempre está conmigo en todas, y ayudándome para poder salir adelante, y así que ahora me la rebusqué, ya ando vendiendo pijamas animados, de esos pijamas que usan todos los niños, con el frío, los adultos, todo, ya ando entregando a domicilio. Y bueno, hago uno que otro trabajo a domicilio también, que tiene que ver con manos, con las uñas, con el pelo y todo eso. ¿Han Así salido que de eso? Qué sí, bueno. sale poco,
Tenemos que dar ese dato, ponlo después en el chat para que quede el dato acá. Tenemos en este minuto 137 auditoras y auditores, y en YouTube otro grupo más, entonces para que sepan Sí, así también. que ahí estoy, voy a domicilio, me salen poquitos, pero salen, y en eso me ando dando vueltas y todos los días tratando de salir de todo esto. ¿Y Así que ha sido cómo, en qué minuto tú me habías contado que hay muchas compañeras tuyas que prefirieron no tomar el beneficio de diaria? Cuéntanos por qué pasa eso y por qué no lo tomaste tú. no quisieron tomar el beneficio de que dieron El beneficio que indulto. dio, el indulto que se dio general para todos. Bueno, muchas no quisieron porque iban a quedar recluidas completamente en la casa sin hacer nada, sin poder salir, sin no poder trabajar. Y muchas tienen hijos, tienen familia y tienen que sacar adelante a su hijo. Entonces, el tema de que se iban a tener que quedar completamente encerradas, mientras que, no sé, yo vengo de un centro semiabierto que era el Talitacún, está cerquita de la cárcel de mujeres. Las chiquillas trabajan todos los días, tienen un trabajo y tienen un sueldo. Entonces, cuando se dio este beneficio, ninguna se quiso ir porque obviamente no les convenía, iban a quedar encerradas y sin sueldo, y después cómo sacan adelante a la familia. Entonces, por eso la mayoría lo rechazó. Ese indulto a mí no me llegó por el tiempo. Yo no es que no lo haya rechazado, yo ya estaba con un beneficio de diaria, a mí no me llegó porque yo no cumplía con el tiempo que estaban pidiendo. Pero la mayoría lo rechazó de las chiquillas que estaban saliendo, que tienen un trabajo, obviamente tienen un trabajo seguro, tenían su sueldo, y igual podían salir a ver a su hijo a cierto tiempo, entonces no les convenía. Mira, ahí queda como un hoyo en el sistema, en realidad, cuando se supone que uno debería pasar a una etapa mejor y todo quedan estos Sí, hoyos no cubiertos. sí, en ese Susana, tema a muchos no le convenía. solo para complementarlo con respecto al indulto, el indulto es un indulto conmutativo, es decir, te conmutaban tu pena de la cárcel para ir a cumplirla en tu domicilio. Considerando el hacinamiento de las cárceles, se gestiona a través del ministro de Justicia este indulto y se aprueba. Pero efectivamente lo que dice Yane tiene toda la razón, porque de las que se iban y que hoy día tienen un trabajo fijo, un sueldo fijo, se iban a su casa con nada. Tampoco, y hacía mucho tiempo que no vivían en sus casas, entonces tampoco sabían muchas cómo está la situación. Frente a eso es que hay mujeres que rechazan el indulto conmutativo y deciden quedarse trabajando. Y en el caso de Yané y de otras que podrían haberse ido porque tenían otras posibilidades, no les faltó el tiempo, porque el tiempo eran que te quedaran 36 meses de condena, y en el caso de la Yané le quedaba mucho tiempo. Eso es. Exacto. La madre lo explicó mejor que yo. Oye, y a ver, dado desde la propia experiencia, les quería hacer a las tres, antes de empezar con las preguntas del público, la pregunta que hemos estado haciendo a mujeres por todo a lo largo del país, en todos los escuchatorios, y además ya nos han contestado más de 3.000, alrededor de 3.000 mujeres han contestado esta pregunta, y vamos a seguir preguntándola en distintas, de aquí hasta septiembre, que es desde su propia experiencia, ¿qué creen ustedes que necesitamos, qué cambio necesita Chile, según la opinión de ustedes y según lo que viven ustedes? Entonces partamos por Nelly. ¿Quieres partir tú contestando? ¿Qué cambio necesita Chile? Que seamos un país más justo y equitativo. Yo creo que nos falta a los que tienen más ponerse la mano en el corazón para compartir con los que no tienen menos. Pero no como el evangelio del próximo domingo, que van a ser las migajas, no. Sino que dar, como estamos en el mes del Padre Hurtado en agosto, dar hasta que duela. Yo creo que eso nos falta. Nos falta la solidaridad, no de eventos, una solidaridad permanente. Y vamos a construirla cuando seamos justos. Yo creo que Chile es un país tremendamente injusto, y yo creo que eso nos falta. Es un tema endémico en Chile, histórico. Yo vengo de una familia campesina donde yo tuve patrones, mi papá tuvo patrones, donde nosotros éramos los hijos de los inquilinos, las hijas de los inquilinos, que no teníamos más que llegar hasta cierto nivel
al cuarto básico, quinto básico, y nomás porque había que trabajar en el fondo. Entonces, los que pudimos salir fuimos porque los papás confiaron en uno y pudiste salir y romper esa brecha, y después las otras generaciones empiezan también porque uno se empieza a dar cuenta de que hay otra vida. Hasta ahí uno creía que eso era lo que nos tocó y nos conformábamos con eso. Y yo creo que hoy día la respuesta social responde mucho a eso. Como que ya hoy las redes sociales, los medios de comunicación te ayudan a conocer que hay otra realidad. Antiguamente, yo soy una mujer bastante más adulta que todos ustedes, antiguamente pensábamos que es así y había una especie de conformismo a lo que te tocó. Yo no soy resentida social, ¿eh? Soy muy feliz con lo que Dios me ha dado a lo largo de mi historia y valoro y amo profundamente mi historia, pero creo, y no tengo rabia contra nadie, pero sí hay gente que tiene mucha rabia, y eso es lo que vemos manifestarse hoy día socialmente, políticamente y en todos los medios. La crisis social responde a eso. Bueno, ya una serie de cosas. Entonces yo creo que tenemos que tener un país donde los pobres tengan educación de calidad, vivienda de calidad, espacios verdes de calidad, salud de calidad. Mientras no tengan los pobres eso, vamos a seguir segmentando pobres, segmentando gente que a veces las tratamos, perdónenme la expresión, peor que animales. Y esa es la gente que llega muchas veces a la cárcel. No digo que todos los pobres son delincuentes, eso yo quiero dejarlo súper claro, pero sí yo creo que la periferia de Santiago de Chile y de las periferias de las grandes ciudades de Chile es donde se manifiesta la mayor pobreza y también la mayor violencia. Y esas periferias son las que se traducen muchas veces a las cárceles, donde tenemos también violencia exacerbada entre hombres, las cárceles de hombres especialmente. Las mujeres no son tan violentas, pero los hombres sí. Entonces yo creo que mientras no sanemos esa herida social de injusticias que tenemos para atrás, no vamos a lograr un país que vivamos en paz, que es lo que cantamos, el derecho de vivir en paz. Tenemos el derecho de vivir en paz, pero no lo vamos a lograr mientras no logremos la justicia. La paz comienza donde termina la justicia. Gracias, Nelly. Creo que tenemos ahí un desafío bien grande de cómo apurar justicia para poder también tener las dos cosas juntas, ¿verdad? Y creo que tienes un tema ahí muy importante, y sobre todo lo que estamos, las vidas que tú ves diariamente son un resultado de esto que tú estás viviendo, o sea, comentando. Quería darle ahora la palabra a Janet, y después te toca a ti, Pilar. ¿Qué cambiaría yo acá en Chile? ¿Qué necesitarías tú? ¿Qué hubieras necesitado tú? Yo en este momento, en la situación en la que yo me encuentro, por ejemplo, yo trabajé muchos años en gendarmería, y por ahí es una pregunta que hicieron. Por ejemplo, a mí personalmente hoy día me hubiese servido que yo hubiese tenido un contrato de trabajo los años que yo trabajé en gendarmería. Trabajé muchos años en el SET, allá en la cárcel de mujeres, y también trabajé 3 años y medio acá en el SET de Chico. Y a nosotros no nos hacen ningún contrato, entonces estamos totalmente así, como que nunca hubiésemos hecho nada. A mí, por ejemplo, ahora yo estoy súper atrasada con mis dividendos de mi casa. Y no los he podido pagar porque estoy cesante. Llevo desde marzo que no los puedo pagar. Y en el banco me piden un montón de documentos para yo demostrar que estoy cesante. ¿Y de cómo lo demuestro? No tengo cómo demostrarlo. No tengo cómo demostrar que no tengo trabajo, no tengo cómo demostrar que estoy cesante, no me puedo acoger a nada desde los seguros de cesantía. No tengo nada. En este momento estoy brazos cruzados. Entonces me hubiese servido mucho que Gendarmería me hubiese hecho un contrato de trabajo durante todos los años que hemos trabajado. Un montón de chiquillas y hombres que trabajan no tienen un sueldo regulado, no existe, no tenemos salud, no teníamos nada. Entonces, eso voy, que ahora, por ejemplo, yo lo habría cambiado en el sistema, lo cambiaría y lo arreglaría, quizá, si se pudiera que se arreglara, lo hicieran. Porque eso es algo súper importante. Yo ahora estoy acá en la calle y yo lo vivo y digo, pucha, no tengo cómo demostrar nada, no he podido ir al banco a decir, chuta, necesito esto, no me piden documentos y no puedo hacer nada.
Entonces, esa es una de las cosas que yo cambiaría en el sistema. Y muchas cosas, pero me quedo corta, no sé. Te estaría todo el día hablándote de todo lo que cambiaría, pero yo creo que una de esas cosas muy importantes que estamos, yo creo que todas las mujeres que estamos saliendo ahora, todas así, a brazos cruzados y al dedo en ese sentido. Súper buen punto, algo concreto que podría simplificar la vida de tantas personas y hacer este pequeño pasito hacia lo que dice la Nelly, un poco más de justicia. A veces son este tipo de cosas que por no estar oyendo a las personas que están viviendo las situaciones, nadie se entera y nadie se preocupa. Entonces, por eso es tan importante dar voz a todas las personas en todas las esquinas de Chile. Pilar, ¿quieres seguir tú? Nunca he querido seguir con esta pregunta porque me parece que es como, es todo y nada, es tan amplio, uno podría, como decía Janet, quizás hasta cuándo seguir discutiendo. Lo primero que a mí me surge es un poco salir de esta lógica como de blanco y negro, de un ellos y nosotros, y yo creo que la reflexión que yo hago está muy inserta justamente en el tema que estamos discutiendo ahora, y desde, distinto que la Nelly en mi caso, desde una posición que siempre ha sido al revés, privilegiada en mi caso. Y traté de pensar qué me gustaría cambiar a Chile como de cara al proceso de reinserción de mujeres y hombres, pero mujeres acá con un rostro como concreto, y quiero... Mi primera reacción sería como que veamos el éxito de quien sale en libertad como una responsabilidad de todos y de todas. Y acá entender que no es un problema, y un poco a lo que decía también la Nelly del tema de la violencia, etcétera, que no es un problema de elección o voluntad individual. Está claro que hay miles de personas que la tienen, ¿cierto? Sino que de barreras que ponemos como sociedad y de oportunidades a las que no todos pueden acceder. Y aquí creo que empezar a mirar esto como un desafío conjunto, donde queremos como sociedad y en nuestra responsabilidad poder darle la oportunidad de inserción a personas que han estado siempre o muchas veces excluidos y marginados de lo que es esta sociedad y de lo que es este país. Sería como mi reacción a la pregunta. Buenísimo, yo creo también que desde el estallido social se ha acercado más o ha aumentado la cantidad de gente que ha entendido esto, que el país se construye con todos, mirándolos a todos y ayudando a todos, y que no hay un camino, que las responsabilidades, los resultados no son individuales, sino que estamos todos conectados y que necesitamos ponernos las pilas en esa línea y trabajar realmente porque todo el país tenga las mismas oportunidades, una vida digna, y lo que decía la Nelly, espacios de calidad, que ahí estamos en algo tan básico quizás como un espacio que parece una solución técnica, también estamos fallando desde el comienzo. Tengo varias preguntas del público, de la audiencia, que en este minuto asciende a 143 en el Zoom. Tenemos sobre el rol de la madre, acá estamos juntando dos preguntas. Verónica Piedrabuena, que es estudiante del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad Católica, pregunta para Janet: ¿cómo vives tú tu vínculo con tu hijo cumpliendo condena? O desde antes, quizás no puedes decir cuántos años tiene tu hijo también. Y se suma la pregunta de Scarlett Márquez: ¿cómo logran la mayoría de las mujeres que son madres poder cumplir este rol? Bueno, yo cuando estaba más encerrada completamente, el vínculo con mi hijo fue como lo más difícil, se rompe totalmente un vínculo con los hijos. Mi hijo ahora tiene 12 años, yo lo dejé de 2 años, chiquitito, solo. Estaba con mi mamá, gracias a Dios estuvo con mi familia. Pero es un tema súper difícil, súper delicado. Yo recién estoy tratando de unir nuevamente, reunirme bien con él, de formar nuevamente ese vínculo, pero súper, súper difícil. Los hijos reprochan mucho el que tú no hayas estado con ellos. Son como tus jueces los más fuertes son ellos. Y bueno, ha sido muy difícil. Para mí personalmente, siempre he tenido problemas con ese tema, con el Abner. Abner se llama mi hijo. Y ha sido totalmente difícil. Estos días han dado como un poco mal lo mismo, porque hay cosas que de repente ellos no entienden. Y bueno, cuando estaba en la cárcel sí me iba a ver mi hijo, pero trataba en lo posible de que no fueran muchas las visitas, porque igual son visitas muy fuertes, de repente ven cosas que no deben ver. Gracias a la fundación y a la madre Nelly, que igual me ayudó con hacíamos visitas especiales, y ahí yo tenía un espacio distinto con él, lo hacíamos en la capilla. Yo una vez al mes lo tenía solo para mí, con mi familia, y hacíamos algo más privado.
Y así tratábamos igual de que él siempre estuviera conmigo y todo. Pero es muy difícil ser mamá en la cárcel, es lo más difícil, es como muy doloroso, los niños sufren mucho, la separación con la mamá, y no, es algo que todavía estoy tratando de unirlo, de volver nuevamente a unir ese vínculo, que es muy difícil volver a tenerlo. Eso. Mucho no puedo decir porque me da el tema de mi hijo, a mí como que me quiebra un poco. Me imagino. Sí. Nelly quiere decir algo. Solamente complementar que lo que dice Janet, que creo que una de las cosas más duras que a mí me ha tocado vivir en la cárcel es acompañar a las mamás. Y desgraciadamente o afortunadamente, más, como el 90% de las mujeres son madres. Entonces, como dijo Janet, ellas sufren triple condena, porque una es la condena que le da el Ministerio Público, los tribunales. La segunda es la condena que nosotras, como sociedad civil, nosotros hacemos contra las personas privadas de libertad, especialmente contra las mujeres. Y la tercera condena, y la más dura, es la familiar, especialmente los hijos, porque los hijos, como dice Ariane, no entienden por qué sus mamás están allá, por qué los dejaron. Entonces, rehacer ese vínculo es un tema muy complicado. Ahora se acaba de presentar un documento que estuvimos trabajando todo el año 2019 para privilegiar la revinculación con los niños y de velar para que sean en espacios privados, donde no tengan que ver otras cosas los niños en la cárcel. Entonces, es un tema complicado. Yo creo que ahí tenemos mucho al debe. Interesante también, claro, pensar desde la perspectiva de los niños y niñas que están viviendo esto, si es que alguien que cuando diseñaron esa política, si es que hubo alguien mirando todas las personas involucradas en el proceso, porque ahí uno ve cómo faltan miradas en los diseños de procesos y está bien, muy buen resumido, como dice Nelly, triple condena a las mujeres y la cuarta a los niños mismos, a niñas, que lo tienen que vivir. Sí. Voy a seguir con las preguntas. De Lorena Herrera, pregunta si hay políticas públicas específicas respecto a las pensiones de las personas que han estado en la cárcel. Esto se debe relacionar, Janet, a lo que tú decías, que sale sin contrato, no sabemos también, yo me hice de hecho la misma pregunta cuando tú estabas hablando, si habrán estado contribuyendo, haciendo las contribuciones durante ese tiempo o no. Y Camil, y si hay políticas de reinserción específicas que crucen programas entre ministerios. Quizás la Pilar puede contestar eso. Camila Sotomayor pregunta también, ¿qué opinan de la distinción entre reinserción e inserción social? Considerando que usualmente las personas privadas de libertad nunca estuvieron realmente insertas en la sociedad en un principio, particularmente en el caso de las mujeres que sufren de la interseccionalidad, de la discriminación. Muy buen punto. Ya, Pilar, ¿quieres tú contestar esa? Como que tiraste varias preguntas al mismo tiempo. Sí. Pero en principal sí es que hay algo pensado en respecto a las pensiones. Yo quiero partir por la última. Yo creo que efectivamente siempre que uno habla de este tema y habla de reinserción, que es como el concepto que se usa nomás, como porque todos lo usamos, muchas veces hacemos el punto, yo lo he escuchado de distintas personas, la hermana misma Nelly incluida, que es reinserción o inserción. Realmente si es que no hay nada de donde tú reinsertas, donde estabas insertado anteriormente. Hay un concepto que si uno lo traduce en inglés, reingreso, que de alguna manera no asume nada más que tú vuelves a un lugar, que yo creo que condice mejor con la realidad que vivimos, porque efectivamente hablar de reinserción asume un vínculo previo que es difícil de asegurar que existía. O sea, finalmente, es verdad, la cárcel marginaliza aún más, pero justamente muchas de estas mujeres antes de llegar a la cárcel ya habían sufrido esa marginalización, experiencias de victimización, experiencias de violencia, etc. Sobre programas, en la introducción tú algo decías, Susana, yo creo que hay un desafío más que lo que hay existente. Lo que nos falta sobre todo es pensar una política que tenga el foco en la inserción o el reingreso posterior. Nuestras políticas, yo siempre hago el comentario cuando hablamos de reinserción, estamos pensando solo en lo que ocurre adentro de la cárcel, sin pensar en lo que ocurre después. Sin pensar que la oportunidad laboral que tiene o que tuvo Janet en el Talitacum, por ejemplo, en el Centro de Estudio
de Estudio y Trabajo, el Talitacum, que es una gran iniciativa que permite justamente a las mujeres poder trabajar y estudiar durante el último periodo de su privación de libertad, pero no tiene una salida, un componente postpenitenciario. ¿Qué pasa después? Esa persona estaba trabajando, tenía un ingreso seguro, pero después sale en libertad, con la condicional o con un permiso de salida diaria, y ese trabajo de un minuto a otro, ¡pum!, se corta. Sí, ¿cómo nos hacemos cargo de lo que pasa después? Y el foco tiene que estar en lo que pasa después de haber estado privado de libertad. Y ahí es donde estamos fallando claramente, creo yo, como Estado y como sociedad. Yo aportar dos cosas, o sea, una cosita rapidita, en honor al tiempo, que yo creo que Janet tiene razón, que quizás el Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería de Chile debiera quizás contratar a las mujeres cuando empiezan a trabajar, porque ahí tendrían derecho a la salud y también tendrían un certificado que diga que hoy día están cesantes, digamos. Entonces, porque como ya hoy día no tienen nada de qué aferrarse para poder continuar. Esa es una cosa que creo que nos haría falta, como digo, Gendarmería, porque es el ente del Estado que tiene la administración del tema de los privados de libertad. Y en el tema de reinserción, nosotros en Fundación Mujer Levántate dejamos de hablar de reinserción hace mucho tiempo. Nosotros hablamos de inclusión social, que creo que por ahí es donde tenemos que navegar. Claro, es empezar desde un camino que nunca estuvo abierto en realidad. Así es. Y quería agradecer, hay muchos de la audiencia que están mandando muchos mensajes de apoyo a Janet y también a Nelly, por supuesto, y también le vamos a mandar a Pilar para que no se sienta no, pero está el chat, si quieren ustedes también pueden verlo, y Janet, no te olvides de mandar los datos para que alguien quiera hacer lo tuyo. Si es que sabes escribir en el chat, ahí, o bueno, después lo podemos poner nosotros en nuestras redes sociales. Eso es mejor, más fácil. Yo creo, porque yo como que al internet no le pego mucho a la tecnología. Estuve muchos años perdida, así que como recién reiniciándome en el tema. Y ahora está la explosión, justo donde tanto más está explotando todo. Tenemos dos preguntas sobre la nueva Constitución. Pagira Razabal pregunta respecto a algunas ideas sobre qué piensan las mujeres privadas de libertad sobre el proceso constituyente. No sé si les ha tocado discutir eso, Janet. Y Maura Alonso pregunta en la misma línea si en Chile se está viviendo un proceso de discusión sobre la Constitución que nos permite pensar qué país queremos, qué sociedad queremos. Se está dando esta discusión, bueno, es lo mismo, se está dando esta discusión dentro de los centros penitenciarios y cómo se puede incluir, cómo podemos incluirla, que esta discusión esté también incluida con ustedes. Y cómo se obtiene el derecho a voto que sí tiene gran parte de la población. Nelly, cuéntanos, a Janet, que nos cuente primero si es que, ¿qué oíste tú del proceso? Si te tocó al participar en algunos, se hicieron hartos cabildos el año pasado. La verdad es que nosotras como somos... ¿Me escucha? Sí. La verdad es que nosotros como somos mujeres que estamos privadas de libertad, no tenemos derecho a voto. Entonces como que no nos toman mucho en cuenta en eso. Así que nunca nos han hecho cabildo, ni de votar, ni nada de ese tipo, porque no... ¿Cuándo te va a tocar votar a ti? ¿Hay algún minuto después que tú puedas votar? ¿Algunos años? ¿Cómo funciona eso? Nunca más, yo creo. Nunca más, hasta que, a no ser que después de terminar mi condena pueda firmar para limpiar mis antecedentes, quizá, y ahí pueda hacerlo, pero yo creo que en unos 10 años más puede ser. A ver, nosotros hicimos asambleas con estos cabildos que hicimos el año pasado, o ya no me acuerdo, más del año pasado, digamos. Hace unos años, un tiempo atrás, hicimos varios cabildos en la cárcel. Y claro, soñamos mucho y las mujeres soñaron tremendamente con un cambio y todo, ya no me acuerdo, pero fue una tremenda discusión y muy bonita el sentirse parte. Y cuando empezó la crisis social, yo me acuerdo haber hecho en una misa, en octubre del año pasado, en una misa nos hicimos homilía y le pedí a las chiquillas que trabajáramos en grupo y les hice 2 preguntas. ¿Qué opinaban de la crisis que estábamos viviendo y con qué soñaban? Y fue bien impresionante porque sus sueños son los mismos que soñamos nosotros. O sea, si bien es cierto, uno pudiera decir que están invisibilizadas, que no saben, que uno puede ponerle muchos adjetivos,
pero resulta que tienen los pies también muy bien sobre la tierra y se sabían expresar perfecto de lo que estaban, a opinar sobre lo que estábamos viviendo y también soñando. Y eso a mí me da mucha esperanza. Yo creo que las mujeres debieran votar. Bueno, hay una ley que dice que las mujeres condenadas a menos de 3 años o hasta 3 años pueden votar siendo primeriza, pero como son pocas o los privados de libertad son pocos en esas condiciones, no se constituyen mesas, no hay alguien que haya dado la pelea por eso. O sea, en el fondo a los políticos tampoco les interesamos. Entonces, yo creo que por eso no se hace más. Yo iba a comentar, yo sé que hay cierta como, bueno, es que lo que pasa es que la pandemia llegó justo en el proceso, ¿cierto?, de donde debiesen haber estado ocurriendo estos más espacios de conversación y discusión de cara al proceso constituyente. Y yo sé que sí habían grupos tratando como de organizar justamente espacios de discusión al interior, no, en general, de las cárceles. Y la discusión del tema del voto, yo creo que es un tema muy interesante porque la discusión central está dada en poder votar o no las personas mientras están privadas de libertad, que de alguna manera el sistema les pone una condena a quien haya cometido un delito, ¿cierto? Pero en teoría su condena debiese terminar, o sea, todo el castigo debiese terminar con esa condena y no tener como castigos asociados que extienden la condena más allá. Un ejemplo de esto, claro, probablemente es la solicitud de antecedentes para ciertos empleos. De alguna manera, tu castigo fueron, por haber cometido un delito X, tu castigo fueron 2 años de privación de libertad, que para todos nosotros yo creo que es fácil entender que es un montón, o 3 años, o 10 años en el caso de Janet más aún, ¿ya? Pero muchas veces le asociamos a esa condena otro tipo de castigo que extienden la condena más allá de haber cumplido. Y ella cumplió su responsabilidad con la sociedad y sin embargo se extiende más allá del tiempo. Entonces, temas como la exigencia de antecedentes, muchas veces es un tema bastante discutido, las restricciones para votar, incluso entre quienes están privadas de libertad en el momento de haber elecciones, también es complejo porque en el fondo vas sacando a la persona de su ciudadanía cuando siguen siendo ciudadanos, ¿ya? Y yo creo que ahí tenemos una tarea, y no solo implica el tema del derecho a voto, ¿no? Sino que sobre todo el fomentar el voto, porque en el caso, por lo menos del estudio nuestro, muchas mujeres que pudieron haber votado no lo hicieron. Y eso es algo que ocurre también, de nuevo, con este voto voluntario que tenemos, ¿cierto? Es como cómo podemos movilizar a todos para ir a votar, justamente para ejercer esa ciudadanía, que en el caso de muchas mujeres y hombres que han estado presos sí tienen derecho a ejercer. Muy buen punto, porque como dice Nelly, si el porcentaje es poca incentivo va a haber de nadie de ir a incentivar el voto también, entonces menos se oyen lo que se necesita hacer en esta situación. Tenemos espacio para hacer una última pregunta sobre la pandemia. Paz Varela pregunta: ¿cómo se observa el cuidado y la toma de medidas sanitarias dentro de las condiciones de infraestructura de la cárcel? Y Martín Ollarse, en la misma línea, ¿de qué forma afecta la pandemia en los ánimos de las mujeres? Se ha hablado mucho del bienestar, ¿verdad?, de la situación socioemocional de las personas en esta pandemia. Entonces, ¿cómo ha afectado eso en las mujeres privadas de libertad? Si es que aumenta la tensión, como hemos estado todos un poco más mal genio, o al revés, esto ha hecho que aumente el compañerismo entre ellas. Janet, ¿Yo tendré que responder o Janet? ¿Janet? Yo creo que usted, madre, yo ya no estoy dentro. Sí, porque Janet está en otra etapa. Janet. Bueno, yo creo que como ya expuse en el primer momento, tratamos de cuidar lo mejor posible las medidas sanitarias, dentro de lo posible. No les podemos pasar alcohol gel, lamentablemente, porque las mujeres pueden hacer otras cosas con el alcohol. Ese es un tema, y ningún privado de libertad ha tenido acceso a alcohol gel, más que ponerse un poquito en las manos de repente, nada más. Sí, pero mucho jabón para que se puedan lavar las manos. La mascarilla es un tema que la puedan usar, porque no se acostumbran a usarla. Y como que ahí hay que estar permanentemente insistiendo que la usen. Y claro, el hacinamiento, nuestro no tenemos tanto hacinamiento como dije anteriormente, pero en otras cárceles sí, entonces eso, el distanciamiento social, cero posibilidad dentro de las cárceles. Eso una cosa. Y con respecto al ánimo, por supuesto que les afecta tremendamente a las mujeres, si no ven a sus niños, no ven a sus hijos. Muchos de ustedes, mamás, hoy día en el panel, ustedes están
en cuarentena, pero están en sus casas, están con sus niños. Y las mujeres no están con sus niños, por lo tanto hace meses que no ven a sus hijos, no los ven físicamente, y nosotras de por sí las mujeres somos por tocar, por abrazar, y eso es una cosa que le está haciendo mucho sentido en este momento, y están así como contando los días y permanentemente viendo cuándo será el día que se puedan ir los niños a verla, y yo creo que eso falta mucho tiempo todavía. Entonces, por eso hemos creado todo el tema ahí con el alcaide del CPF, el tema de las videollamadas, todo lo que hemos podido que los puedan ver, pero ella siempre dice, no es lo mismo que tocar. Entonces, eso es, por supuesto que las afecta. Muy buen punto, y que, pucha, qué pena no poder seguir conversando porque estamos llegando al tiempo prometido, y este tema recién en verdad logramos hacer unos pequeños rasguños a lo grande del tema que es. Pero seguiremos desarrollando escuchatorios tan interesantes como este en otros temas, tratando de visibilizar lo que viven mujeres de Chile en todos los rincones de Chile. Recuerden que queremos escuchar las voces de todas las mujeres. Por eso las invitamos a responder la pregunta de nuestra voz. Toda la audiencia, los que están aquí en el Zoom y que no, para inscribirse en el Zoom tuvieron que contestar la pregunta, así que estamos bien, pero todos los que están y todas las que están en YouTube, por favor no se olviden de contestar la pregunta en Nuestra Voz, vayan a nuestra página web que se llama nuestravoz.cl, y ahí va a haber un botón para que ustedes contesten nuestra pregunta. ¿Qué necesitas tú que cambie en Chile? Si quieren, pueden hacerlo inmediatamente mientras vamos cerrando. Vamos a presentar ese QR de la pantalla que les estoy mostrando en la esquinita. Ese QR los lleva directo a la página web de Nuestra Voz, donde pueden dejar su respuesta. Muchas gracias, panelistas, por compartir sus mundos, que al final estamos todos en el mismo mundo, que es importante tenerlas en cuenta a todas. Y las dejo invitadas también a ustedes a los próximos escuchatorios. El próximo será Mujeres Emprendiendo desde el Sur. Ese está organizado 100% por personas en la macrozona sur. Así que ellas nos contarán cómo han vivido ellas este difícil periodo. Ya estaremos difundiendo todos los detalles a través de nuestras redes sociales que están en la pantalla, y les vamos a mandar el link cuando esté disponible para que ustedes lo puedan compartir a quienes quieran compartirlo más adelante. Y Janet, tú me mandas a mí o a cualquier persona de Nuestra Voz para que difundamos tus datos para quienes quieran apoyar a Janet en este periodo. Así que muchas gracias. Estoy dejando mi WhatsApp, si me quieren escribir, si es que quieren llamas, o si quieren algo a domicilio, algún tratamiento, lo que sea. ¿Dónde lo dejaste en el chat? Voy a dejar ahora. Ya. ¿Sabes que no sé si que queda muy público? Hablemos. Prácticamente mi WhatsApp está público últimamente, Ya. como ando dejándolo en el Facebook y todos lados. Ya. Así que no hay problema. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por la invitación. Gracias a todos por la buena onda, la buena energía que tira la gente, y por apoyarnos y por entendernos en cierta parte. No todas somos tan malas, que no hay tanta gente mala en la cárcel, porque siempre somos tan discriminadas como nuestra nación. Mucha gente que quiere cambiar. Así es, estamos todos en proceso de aprendizaje, así que nadie es nada de lo que es todo un proceso. Así que nos vamos con un abrazo de ustedes en el corazón de todos los 130, 140 que estuvieron hoy día con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A la Nelly también. Chao a todos. Chao, madre. Chao, Yane. Chao, Pilar. Chao.